9 de la mañana con 32 minutos en Argentina. Continuamos. Ya está Agustina Bordigoni con nosotros. Agus, buen día. ¿Cómo va? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, tema importante y tiene que ver con la situación internacional y lo que, bueno, ya se vive en Colombia con su nuevo presidente. Asumió Petro. Bueno, hay muchas expectativas. ¿Cómo se ha dado y cuál es la situación, ¿no, actualmente? Bueno, a pocos días, ¿no? Sí, pocos días, incluso, bueno, ya se tomaron medidas, ¿no? Una de las cuestiones que él nombró en su discurso de Asunción, hubo varios temas importantes en ese discurso. Uno de los temas fue, como hemos hablado otras veces, ¿no?, el tema del conflicto armado. Él dice que hay que terminar con 6 décadas de conflicto armado y violencia en Colombia, que todavía no ha terminado, a pesar de los acuerdos de paz. Habló de género, del Ministerio de la Igualdad, que va a estar a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez. Habló también de la desigualdad del país. Dijo que el 70% de los recursos están en manos del 10% de la población y eso hay que terminarlo. Y una de las cuestiones que prometió para terminarlo es una reforma tributaria que ayer mismo presentó ante el Congreso, ¿no? Así que ya, digamos, el gobierno se está moviendo en ese sentido, ¿no? En el sentido de la reforma tributaria, que creo que también era importante, muchos coincidían en esto, ¿no? Era importante que esta reforma tributaria se presentara ya aprovechando los altos índices de aprobación con los que asumió Petro, que depende las encuestadoras, pero algunas le dan hasta el 70% de aprobación. Entonces, aprovechando este apoyo, es que presenta esta reforma tributaria, que siempre las reformas tributarias, como sabemos, son una cuestión que puede generar polémica, ¿no?, por los sectores a los que va a afectar. Bueno, ¿tienen inflación? Sí, la inflación se dio a conocer hace pocos días, es del 10, un poco más del 10% interanual. Es uno de los desafíos que va a tener, junto, como te decía, con estas cuestiones que tienen que ver con la violencia en el país. Por supuesto que ha sido afectado también por la coyuntura internacional, entonces es uno de los temas que va a ocupar. Pero me parece que uno de los temas más importantes, como te decía recién, el tema de la reforma tributaria, porque, bueno, va a tributar sobre los que más tienen. También va a sacar algunas exenciones de impuestos a las industrias de bebidas azucaradas, a la industria del petróleo, ¿no? Entonces, estos nuevos impuestos que se van a crear, van a tratar de solventar nuevos gastos que el gobierno plantea hacer, por ejemplo, en materia de salud, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales desafíos que va a tener, junto con, como te decía, el tema de la violencia, que lo hemos hablado otras veces, no solamente con los líderes sociales, sino con los nuevos grupos criminales que surgieron después del desmantelamiento de la FARC, incluso también con la guerrilla que queda todavía vigente, que es el Ejército de Liberación Nacional. Bien, decías, tema salud, que es compleja, ¿no? Poder atender, sigo, la salud pública en Colombia es complejo. ¿Qué pasa con la educación? Bueno, en la educación también es un sistema mixto, hay educación pública y privada. Lo que prometió, una de las promesas principales de Petro, son más de 400 propuestas, 30 tienen que ver con educación, y una es, bueno, aumentar el presupuesto en educación y sobre todo en la educación superior, a la que acceden más o menos el 50% de los jóvenes. La idea es que muchos más tengan acceso a esa educación. Y en cuestión de salud, lo que propone es un sistema que sea público totalmente, donde existan proveedores privados, pero que también sean, digamos, de alguna manera regulados por el Estado. Entonces son reformas importantes que requieren un presupuesto importante. Colombia es uno de los países que menos recaudación tributaria tiene como porcentaje de su presupuesto. Entonces, bueno, la idea es aumentar estos impuestos para poder brindar estos servicios sociales, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora cuál va a ser la respuesta, ¿no? También, y de los empresarios, de todas esas industrias que a lo mejor no estaban tributando, que ahora van a tener nuevos impuestos y que en realidad la idea de Petro es con eso poder llegar a los que menos tienen. Exactamente, sí. Que tengan accesibilidad. Claro, él habló precisamente de eso, ¿no? Como te decía, del tema de la desigualdad, que es muy grande, es uno de los países más desiguales de la región. Y bueno, precisamente esta reforma tiende a eso, ¿no? Sí, lógicamente que va a haber resistencia. Incluso cuando Duque quiso hacer una reforma tributaria también tuvo resistencia y se generaron manifestaciones que vimos nosotros mismos, ¿no? Por televisión y por distintos medios de comunicación. Así que va a ser un desafío, pero bueno, como haciendo caso un poco a los consejos de distintos analistas que pedían que esta reforma se haga rápido, aprovechando que tiene, digamos, algún apoyo dentro del Congreso y de la misma población, bueno, ya mismo mandó esa reforma al Congreso. Bien, ¿hay expectativas, más expectativas, digo, por la llegada de Francia Márquez, su vicepresidenta? Sí, claro. Bueno, Francia Márquez
no solamente va a ser vicepresidenta, sino ministra de la Igualdad. Y también hay, digamos, creo que también en toda esta asunción estuvo cargada de simbolismos y de cuestiones que marcan una nueva historia para Colombia, porque participaron, creo que fue una de las asunciones en donde se vio realmente la diversidad cultural del país, y eso es lo que un poco representa Francia Márquez también, ¿no? Es la primera lideresa social que llega al poder, la primera afrocolombiana, que es una población importante dentro del país. Entonces, claro que hay expectativas con respecto a las mujeres, con respecto a los olvidados, como dice ella, ¿no? Así que sí, claramente sí. Y además, en su discurso, y como decía, ¿no? Los simbolismos también estuvieron presentes. Ella juró por la Constitución, por el pueblo y por sus ancestras y ancestros. Bueno, ayer charlábamos con una periodista de Colombia, con Doris, bueno, y nos decía esto que que hacía referencia a que la Asunción fue muy emotiva, ¿no? Que se vivieron momentos muy especiales, que fue muy emotivo, porque, bueno, obviamente ellos están cargados de expectativa para lo que viene con Petro. Bueno, nos hacía referencia que, bueno, que el gobierno anterior, la corrupción y todo lo que hemos venido hablando aquí. Así que, bueno, habrá que ver cómo va a salir y por así también para sortear estas situaciones incómodas de Petro para poder lograr lo que se ha propuesto, ¿no? Sí, bueno, entre los simbolismos, ¿no? Y eso que mencionaba ella, que me decías, ¿no? De la cuestión emotiva, hubo varias cosas, ¿no? Por un lado, él tenía en su solapa una paloma de la paz porque él defiende los acuerdos de paz. El presidente anterior no estaba tan de acuerdo con esos pactos que se habían generado. Entonces había sacado, por ejemplo, digamos, hablando de toda esta emotividad a la que hace referencia, por ejemplo, había sacado de la Casa de Nariño una paloma de la paz hecha por Botero, que era para celebrar esos acuerdos de paz. E incluso también Petro pidió la espada de Bolívar para la investidura, cosa que Duque le negó. Y bueno, la primera orden presidencial que dio fue precisamente traer esa espada de Bolívar, que dijo no va a estar más guardada, va a ser del pueblo, ¿no? Entonces, eso sumado a que hubo también espectáculos donde participó gente, hubo invitados también que no solamente fueron jefes de Estado o personalidades como suelen ser en estas asunciones, sino que también hubo familias cafeteras, barrenderas, es decir, todo un símbolo de un cambio que, claro, que Colombia espera, ¿no? Por ahí también, ¿no? Se reflejan actitudes del mundo de la cultura, del espectáculo, bueno, qué sé yo, puede ser hasta, no sé, cantantes famosos que tiene Colombia, pues eso, digo por nombrar, ¿no? Juan Luis Guerra y qué sé yo, algunos otros que puedan estar allí en la fama de Colombia. Pero digo, ¿este grupo se ha expresado o no? ¿A favor de lo que se ha dado en Colombia? Sí, hubo... ¿O ha sido muy distante? Sí, en realidad lo que sí hubo, te puedo decir, es participación de artistas. Por ejemplo, hubo una pianista, no recuerdo ahora el nombre, pero una pianista afrocolombiana que fue discriminada por ser precisamente afrocolombiana, que estuvo participando de los actos. Es decir, en los actos participaron muchos referentes de distintos sectores de la cultura, indígenas, afrodescendientes. Una de las cosas que también pasó fue que Duque utilizaba una alfombra roja para cada vez que iba a algún lugar. Bueno, esa alfombra roja este domingo no estaba, digamos. Ya no va más. Entonces, bueno, son símbolos que creo que van en consonancia de lo que él prometió en campaña. Habrá que ver qué es lo que puede hacer, ¿no? A partir de ahora. Austeridad plantea, ¿no? Petro, pues será un poco por ahí para ver cómo revierte esta situación de desigualdad. Yo creo que bueno, el tema de la reforma tributaria es básico y el aumento de la recaudación del Estado en este sentido. Y otra de las cuestiones que no me quiero olvidar, que no la mencioné antes, pero que él también mencionó y que tuvo su repercusión en la comunidad internacional y que tiene que ver con el tema del narcotráfico. Lo que dijo él es que... Te iba a preguntar eso. Claro, lo que dijo él es que la lucha contra el narcotráfico hasta ahora no funcionó, que esto de prohibir o solamente atacar los cultivos no funcionó, y la realidad es que en ese sentido sí, digamos, mi opinión al respecto es que está acertado, porque de hecho, por ejemplo, se aplicó en Colombia lo que se llama el Plan Colombia de 1999, creo que hasta 2005, en donde lo que se atacaba eran los cultivos, y esos cultivos y esas tierras después no servían para otra cosa, entonces tampoco se podía producir otra cosa, es decir, que la dependencia del país sobre la producción seguía siendo igual.
igual. Y por el otro lado, esos cultivos se trasladaron a otros países. Es un problema que hoy tiene, por ejemplo, Venezuela en la frontera con Colombia, de nuevos grupos criminales y narcotraficantes que, ante la lucha que solamente se centraba en prohibir los cultivos, esos cultivos se trasladan a otro lado, ¿no? Porque la demanda sigue existiendo. Bueno, ¿no? Claro, si vamos al caso más resonante, digo, se eliminó a Pablo Escobar en su momento, pero fueron apareciendo otros. Entonces, es como que van cambiando de líderes los carteles, pero siguen estando y esto se sigue dando. Y si no lo pueden hacer en una zona cercana a la ciudad, en algún campo, buscaron la sierra o las montañas y así se fueron trasladando, pero esto no lo han podido eliminar y erradicar, ¿no? Gran tarea que va a ser compleja, ¿no? Que lo de Colombia en el narcotráfico es muy similar a la situación de México, ¿están o más? Digo, están ahí, ¿no? Sí, de hecho no va a bastar una sola presidencia para solucionar este problema, ¿no? Pero sí él lo que plantea es que esta lucha... Recordemos que él viene que estuvo en la guerrilla también. Él estuvo en la guerrilla, en el movimiento 19 de abril. Eso? No, habló de digamos, lo que llamó a los grupos criminales a deponer las armas, al diálogo, a las guerrillas que todavía siguen vigentes. Sí, por ejemplo, cuando hablábamos recién de la espada de Bolívar, bueno, el movimiento 19 de abril la había robado en 1974, por eso digo que tenía todo un simbolismo esa espada de Bolívar. La habían robado, la devolvieron al gobierno en 1990 cuando se desmovilizaron, es decir... yo creo que en este sentido el hecho de que él sea ex guerrillero también le permitirá comprender esa parte de la realidad que ya no quiere que sea más parte de la realidad de Colombia, ¿no? Y por eso hace un llamamiento a la paz. Me parece que también las expectativas de muchos ex guerrilleros están puestas en él porque comprende esa realidad desde adentro, digamos, y en Francia Márquez como lideresa social en ese sentido también. Bueno, habrá que ver entonces cómo va el futuro de Colombia, bueno, con toda la expectativa entonces, y bueno, son los primeros días, ¿no? Pero bueno, ya tomó medidas y habrá que ir viendo el minuto a minuto, el paso a paso. La relación, digo, siempre termina ahí, ¿no? Y tenemos que preguntarlo, ¿cómo está la relación con Estados Unidos? Bueno, la relación con Estados Unidos siempre ha sido, digamos, una buena relación. Ahora habrá que ver qué pasa con este tema del narcotráfico, porque la cooperación siempre vino por ese lado, ¿no? Por el tema del narcotráfico. Y bueno, hay quienes suponen que si él dice que la política del narcotráfico fue un fracaso, digamos, hay quienes temen, hay analistas que dicen, bueno, esto puede resultar en que ese tipo de cooperación ya no exista y entonces eso puede generar un conflicto. Todavía no lo sabemos porque no sabemos cuál va a ser concretamente la política contra el narcotráfico que va a llevar adelante, porque él hace un llamamiento a la comunidad internacional precisamente para reformular esta política. Entonces, dependiendo de eso, dependiendo de la reformulación, yo creo que eso va a tener mucho que ver con las relaciones futuras. Bueno, fracaso además porque la policía, el ejército colombiano y todo lo demás siempre se prestaron o terminaron involucrados en hechos de corrupción y ligados al narcotráfico, ¿no? Y que han seguido pasando hasta ahí, hasta ayer, por dar un ejemplo, ¿no? Sí, bueno, de hecho, cuando habla de la violencia en el país que lleva 6 décadas, bueno, no dice que la violencia haya terminado precisamente por eso, ¿no? Porque tiene que ver también con el narcotráfico y con el no cumplimiento de los acuerdos de paz, que también están muy relacionados con el tema del narcotráfico, como hablábamos el otro día también, ¿no? Los acuerdos de paz plantean una reforma agraria, la restitución de las tierras a los campesinos y que el Estado, digamos, de alguna manera se haga cargo de generar la infraestructura necesaria para que otros cultivos sean rentables. Todos estos son desafíos grandísimos y creo que no va a alcanzar con un solo periodo presidencial, pero lógicamente que se puede empezar, ¿no? Bien, bueno, obviamente hay esperanzas, que nunca las tienen que perder y que nunca hay que perderlas. Agus, agradecimiento como siempre, importante toda la información. Habrá que ver cómo sigue de ahora en más el gobierno de Petro en Colombia. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí estaba Agustina Bordigoni con toda la política internacional. Vamos a continuar la mañana de Radio La Firme. Dale.